Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, construyendo la testosterona y el deseo sexual. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo una información de último momento que tengo relativo a las investigaciones que se han hecho sobre cómo mejorar la producción de testosterona, de la hormona testosterona del cuerpo, que es la hormona que controla el deseo sexual. Así que voy a compartirlo contigo un momentito en la pizarra. Fíjate. Los hombres somos distintos a las mujeres por más de una razón. Una de las razones es que, por ejemplo, el cuerpo de un hombre produce mucha testosterona. Ahora, el cuerpo de una mujer produce poca testosterona. O sea, la razón por la cual la mujer no es tan ansiosa por el sexo generalmente, y los hombres sí, siempre están como interesados, ¿no? Es porque el hombre de por sí tiene mucha más producción de forma natural que la mujer. Estamos hablando de que produce fácil de 8 a 10 veces más testosterona que lo que produce el cuerpo de una mujer. El cuerpo de la mujer tiene mucho estrógeno, que es la hormona femenina, y tiene poquita testosterona, que es la hormona que causa el deseo sexual. El hombre es al revés, tiene mucha testosterona y muy poquito estrógeno, que es la hormona femenina. Todos los hombres tienen estrógeno. Cuando el hombre empieza a tener más estrógeno de la cuenta, empieza a tener problemas con la próstata y problemas de esos así, ¿no? Pero ese es como el diseño divino. Ahora, la testosterona es la hormona que controla el deseo sexual. Pero además es una hormona que es súper saludable en el sentido que se ha descubierto que los hombres o mujeres que tienen más testosterona tienen menos problemas del corazón. De hecho, tener testosterona baja y ser un alto riesgo de ataques al corazón es la misma cosa. Los estudios reflejan que como la testosterona es una hormona de fuerza muscular, por ejemplo, un hombre que tiene mucha testosterona, pues va a tener mucha fuerza muscular. El cuerpo del hombre está diseñado para tener más fuerza física, porque se supone que el hombre es el que hace el trabajo pesado. Por eso la misma naturaleza le dio una provisión más fuerte de la hormona testosterona, que de hecho se llama testosterona porque en el hombre se producen los testículos, ¿no? Ahora, si uno quisiera aumentar la producción de testosterona, que es la hormona que favorece la musculatura, que favorece la fuerza, que favorece la actividad sexual, el interés en la sexualidad, y es una hormona muy saludable la testosterona, porque los problemas con testosterona generalmente son problemas de baja testosterona, no son problemas de alta testosterona, son de baja testosterona. Pues lo primero que hay que saber es que en las últimas 3 décadas, en los últimos 30 años, ¿okay?, ha habido una campaña de hacer una dieta baja en grasa. La campaña oficial, médicos, nutricionistas, ha sido la dieta baja en grasa. ¿Por qué? Porque es una dieta baja en calorías y lo que más tiene calorías es la grasa, ¿no? Esa dieta como tal, curiosamente, en esos mismos 30 años en que hemos estado tratando de bajar la grasa, el consumo de grasa, y salieron los productos libres de grasa, fat free, qué sé yo, en esos mismos 30 años, curiosamente, en los mismos 30 años en que las medidas que han hecho a los hombres de producción de testosterona han seguido bajando. O sea, desde que se bajó la grasa, está bajando la producción de testosterona tanto en el hombre como en la mujer. De hecho, hay muchos hombres que tienen problemas, que tienen poca esperma. Y tienen poca esperma y no pueden fecundar a su esposa. Y eso está producido por una baja de testosterona muy fuerte, ¿no? Porque cuando baja la testosterona, resulta que la testosterona es la hormona que controla tanto la creación de los óvulos en la mujer para que pueda quedar fecundada, como la creación de la esperma en el hombre para fecundar el óvulo de la mujer. Así que la testosterona participa no solamente en los óvulos de la mujer y en la esperma del hombre, sino que también participa en todo lo que tenga que ver con sanar una herida. Participa en el sistema inmune, o sea, el sistema de defensa del cuerpo depende de la testosterona. Pero la testosterona como tal necesita ciertos complementos, ciertos
materia prima para producirse. ¿Cuál es la materia prima que utiliza el cuerpo para construir testosterona? Pues la materia prima es la grasa saturada. Lo que más nos han estado anunciando y promoviendo es que reduzcamos el consumo de grasa saturada. Al bajar el consumo de grasa saturada, resulta que la materia prima con la cual el cuerpo produce la testosterona es la grasa saturada. De hecho, se han hecho estudios clínicos, científicos, donde se ha visto que, por ejemplo, atletas que hacen una dieta baja en grasa, empiezan a medir los niveles de testosterona, empiezan a bajar. Mientras más se ejercitan, menos hombres quedan, menos testosterona tienen. Sin embargo, los atletas que suplementan con grasa saturada, una dieta alta en grasa, no pierden testosterona. Inclusive tienden a ganarla mientras hacen ejercicio. O sea, que ya se ha visto que cuando una persona corta la grasa, si corta la grasa, como la grasa saturada es la que provee el colesterol es la fuente principal de producción de testosterona. O sea, la grasa saturada lo que provee es el colesterol. Ese colesterol, si la molécula de colesterol es algo así, por decir algo así, imagínense que el colesterol sea así. Cuando usted viene y le quita este pedacito, ahora se llama testosterona. Si le quita este pedacito de acá, ahora se llama estrógeno. O sea, que es la hormona femenina. O sea, que todas las hormonas están construidas de colesterol y el colesterol viene de la grasa saturada. Entonces, toda esta campaña de no comer grasa saturada ha reducido el colesterol y ya se sabe que inclusive las personas que menos colesterol tienen en la sangre son las personas que menos duran. O sea, contrario a lo que nos han dicho, nos meten miedo con el colesterol, pero el colesterol bajo lo único que hace es que causa que haya pocas hormonas, porque todas las hormonas se construyen, tanto la testosterona como el estrógeno, como la hormona de la tiroides, todas ellas se construyen solamente del colesterol. Si no hay colesterol, que es la materia prima, no se puede construir la testosterona. Así que si usted quiere aumentar su producción de testosterona, su deseo sexual, la fuerza del músculo de su corazón, si quiere aumentar la fuerza de los músculos de su cuerpo, si es un hombre, y quiere aumentar su sexualidad, pues tiene que aumentar la testosterona. Y la única forma de aumentar la testosterona es aumentar el consumo de grasa saturada. ¿Qué grasa saturada? Pues puede ser grasa de carnes buenas, carnes de animales criados en pasto, que no son de esos de comer maíz, ese tipo de cosas, mantequilla de buena calidad, el aceite de coco es una grasa saturada, que es una buena fuente para que el cuerpo pueda producir la testosterona. Si tiene ese cuadro donde hay suficiente colesterol entrando en el alimento y si eso usted se asegura de que tenga suficiente zinc, necesita zinc y necesita magnesio. O sea, asegúrese de que tiene suficiente zinc. El zinc donde más se consigue es en las ostras, se consigue en la yema del huevo, se consigue en los quesos, se consigue en la carne roja. Ese tipo de alimento contiene mucho zinc. Con zinc y magnesio y habiendo suficiente colesterol de la grasa saturada, su cuerpo construye testosterona, y usted no tiene problemas ni con fuerza, ni con energía, ni con salud, ni con los ovarios, ni con el esperma, ni con la salud de ninguna forma. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.